El ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Guillaume Long, ofreció una conferencia magistral en la primera cumbre de Educación, Tecnología, Innovación, Emprendimiento y Talento Humano, donde expuso los logros alcanzados en Ecuador en los últimos 7 años. Muy agradecidos con los organizadores del evento, con Seminario, con todos ustedes por estar presentes, para conversar con ustedes sobre un tema que es fundamental para nuestro gobierno, para el proceso político que vivimos en este momento, que es el sector que yo dirijo como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Es un nombre bastante pomposo, ¿no? Ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Y recuerdo el debate que se dio cuando se le dio este nombre al ministerio y al sector que encabezamos. Y creo que hay que diferenciar claramente entre las dos cosas, entre conocimiento y talento humano. Y creo que incluso en el nombre de la entidad pública y del sector nuestro, el nombre está al revés en cuanto a la relación de causalidad. El conocimiento es quizás un medio también, pero en esta relación de causalidad es un fin, mientras el talento humano es un medio con el cual logramos el conocimiento. Y esta relación de causalidad es importante establecerla porque voy a referirme a las políticas públicas del Estado ecuatoriano para poder, sobre todo, trabajar en cuanto a mejorar, a profundizar el talento humano de las y los ecuatorianos como medio principal para alcanzar la economía cognoscitiva. Voy a referirme sobre todo a las políticas públicas en el ámbito de la educación superior, no exclusivamente, porque voy a argumentar de forma decisiva de que sin duda las políticas en el ámbito del talento humano tienen que ser integrales, y esto significa desde la pequeña infancia, la primera infancia, hasta las políticas de generación de conocimiento en el ámbito de la ciencia y tecnología. Tiene que haber políticas integrales, pero voy a tratar de demostrar de que nosotros lo estamos haciendo en el Ecuador, quizás la punta de playa, quizás el punto de entrada ha sido a través del sistema universitario. Y voy a explicar por qué creo que era importante hacerlo también a través del sistema universitario. El punto de partida es sencillo. El Ecuador, un país que ha jugado un rol, lo que hay que decirlo, periférico en el sistema internacional, un país con grandes limitaciones económicas y que como fruto de una gran inestabilidad política, económica en las últimas décadas, llega al momento constituyente que todos ustedes conocen en el año 2007 y se plantea un momento refundacional del proceso de construcción del Estado-Nación. Y en este momento refundacional se plantea horizontes. Y estos horizontes tuvieron y tienen fundamentalmente que ver con el transitar de un momento histórico a otro momento histórico. Los momentos que nos hemos planteado es transitar de un país fundamentalmente primario exportador y secundario importador, eso no es un tema menor, ¿no? A un país generador de conocimiento, con una economía mucho más diversificada y con cambios importantes en su matriz productiva. Cuando decimos un país primario exportador, esto no significa dejar de producir alimentos, eso no significa dejar de extraer recursos naturales, pero sí significa dejar de tener tanto peso en nuestro país productivo de los sectores primarios. Son pocos los países, aquí tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, son pocos los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo a través de una economía exclusivamente primaria. Puede jugar un rol importante la economía primaria en varias economías, de hecho en la economía de Estados Unidos, en la economía de varios países de Europa, Rusia, China, en fin, hay una proporción importante de economía primaria, pero son muy pocos los países que han logrado realmente desarrollarse y ser países incluso que pueden llegar a jugar un rol hegemónico en el sistema internacional, dependiendo exclusivamente de una economía primaria. En América Latina, América Latina quizás demuestra eso con mayor fuerza. Chile podría llegar a ser una excepción, ¿no?
pero no deja de ser una excepción que tiene muchos elementos históricos que explican esa excepcionalidad, incluyendo, por cierto, procesos muy fuertes de formación de instituciones a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y una posición geográfica que le permite competir con productos del norte, a momentos alternando estaciones, en fin, son algunas variables que explican quizás la excepción chilena, si es que consideramos que Chile es una excepción, ¿no? Porque de todas formas Chile reproduce algunos de los patrones tradicionales de las economías primarias exportadoras a través de índices importantes en cuanto a desigualdad, en fin, otras características que encontramos en Chile, aunque con mayor éxito macroeconómico que en algunos otros países primarios exportadores y secundarios importadores de la región. Entonces, partiendo de este diagnóstico, que podemos estar de acuerdo, podemos discrepar en algunos de los detalles del diagnóstico, pero fue sin duda partiendo de estaba la cuestión de este diagnóstico que nuestro proceso político y nuestro proceso constituyente decide encarar el tema de la economía del conocimiento, la formación de talento humano para salir de esta dependencia primaria exportadora. Y aquí es importante señalar que se dieron varios pasos esencialmente políticos, los procesos de cambio son procesos fundamentalmente políticos, para tratar de aterrizar las condiciones necesarias para poder, a lo largo de nuestro proceso histórico, estos cambios no se dan de la noche a la mañana, pero a lo largo de los años, lograr tener el talento humano que nos permita hacer esta gran transición hacia una economía mucho más diversa y hasta hacia una economía generadora de conocimiento. Lo primero fue la Constitución de la República y sobre todo el proceso constituyente, el debate que ahí se dio, insisto, un momento refundacional de nuestro país. Lo que nos concierne, sobre todo lo que tiene que ver con educación superior, el debate fue muy fuerte. Ustedes saben que se planteó llegar al 6% del PIB en cuanto al presupuesto del Ministerio de Educación, eso es un presupuesto muy alto. Se sabía que no se podía lograr eso de la noche a la mañana y que por lo tanto se tenía que escalonar a través de un crecimiento del presupuesto en educación, un incremento anual del 0,5% hasta llegar al 6% del PIB. Estamos ahora, me parece que alrededor del 4,5%, estamos encaminándonos ya, llegando a esta meta constitucional del 6% del PIB. Un segundo tema muy importante fue el tema de la educación superior, y ahí yo sí creo que hubo un esfuerzo muy importante de dejar la autocomplacencia tradicional que hemos vivido, sobre todo en nuestras universidades en el Ecuador, por parte de los asambleístas constituyentes. Llegaron a una conclusión muy dura sobre nuestro sistema universitario, y me estoy refiriendo al sistema, no a universidades en especial, ni a personas o a proyectos de investigación, sino nuestro sistema no se comparaba favorablemente ni siquiera con los sistemas universitarios de nuestros vecinos, que a su vez muchas veces no se comparan favorablemente con los sistemas universitarios más avanzados del planeta. Es decir, era un sistema universitario que dependía básicamente de la transferencia de conocimiento, casi nada de generación de conocimiento, un sistema universitario que no generaba patentes, un sistema universitario realmente que funcionaba además de acuerdo a una lógica muy política y muy politizada, ¿no? En nuestras universidades públicas, rectores que jugaban un rol más político que académico, ejemplo de aquello, universidades que básicamente dedicaban hasta el 70% de su presupuesto a gasto administrativo y solamente el 30% a gasto académico, lo que devela una universidad pública un poco que absorbe el excedente laboral de la provincia, una universidad pública con su caudillo y su clientela, ¿no? Muchas secretarias, pocos académicos, es decir, una universidad pública que juega un rol político, sobre todo en el territorio, ¿no? Aquella trillada entre el prefecto de la provincia, el alcalde de la ciudad más importante y el rector de la universidad pública, y si se pueden rotar, pues mucho mejor. Y una universidad privada que en los últimos años, vamos a hablar de eso más adelante, había crecido en cuanto a su tamaño y en cuanto al número de estudiantes matriculados en ella, que o era la mejor opción educativa, ¿no?
en el caso de ciertas universidades privadas de élite, o la peor opción educativa, que es el fenómeno muy conocido en Latinoamérica, de las universidades de garaje, estas universidades que se crearon a través de la gran desregulación del neoliberalismo de la década del 80 y el 90, como negocios, en casas esquineras, en lugares muy precarios, para ofertar educación privada, ni siquiera tan barata, habría que ver diferentes ejemplos, un poco estafando a la ciudadanía. Entonces, este diagnóstico de los asambleístas constituyentes se salda, aquí lo vemos en la lámina, en un mandato constituyente, el mandato 14, que ordena una depuración del sistema, poner orden en un sistema absolutamente caótico, en donde ha habido muchos abusos a través de procesos de evaluación y todas estas cosas que nunca realmente habíamos vivido en el Ecuador, a pesar de que estos procesos se dan con mucha fluidez en muchas partes del mundo. Ustedes saben, luego hubo un informe del CONEA en el 2009 que categorizó de forma bastante polémica las universidades, ¿no? Muchos se oponían a que pudiéramos llegar a una conclusión que algunos categorizaron de positivista, ¿no? Muchos se opusieron a que pudiéramos decir una universidad es mejor que otra, pues obviamente el informe del CONEA, al tener categoría A, B, C, D y E, se atrevió a decir esta es mejor que otra. Y finalmente el gran debate de la Ley de Educación Superior del año 2010, que fue realmente álgido, fue un debate que polarizó bastante el tema entre una mayoría de rectores, no todos, una mayoría de rectores de universidades que no querían ser sujetos de regulación y que reclamaban una autonomía bastante fundamentalista, una autonomía sin ningún rol de lo público, frente al gobierno que hablaba de una autonomía responsable con un mínimo de rendición de cuentas y con estándares que cumplir. El cierre de las 14 universidades categoría E en el año 2012, y bueno, algunas cosas importantes sobre las cuales no me voy a detener demasiado en el año 2012 y 2013, pero que han cambiado realmente la naturaleza del sistema educativo, desde un sistema universitario que no solamente se ve como un lugar de transferencia de conocimiento, ¿no? Un lugar escolarizado en donde el estudiante está ahí sentado 40 horas, un poco copiando lo que está escrito en la pizarra y aprendiendo de memoria la lección, sino un espacio universitario en donde uno aprende a investigar, en donde hay diferentes formas de aprendizaje y orientado, por supuesto, no solamente a la transferencia, sino también a la generación de conocimiento, que es un rol importante del sistema universitario. Aquí quiero señalar que desde el inicio nuestra mirada en cuanto a la reforma universitaria y la reforma de educación en general tuvo tres pilares fundamentales, tres grandes ejes. El primero, democratización, no tener universidades para élites, universidades para pobres, realmente un tema de inclusión, un tema de pacto social, un tema de redistribución y de reconocimiento dentro de la sociedad, y eso tiene que ver con democratización, voy a hablar de eso más adelante. El segundo, calidad. Muchas veces hemos entendido estas dos cosas como en el lenguaje anglosajón se habla de un trade-off. Si es que hay calidad, entonces va a haber exclusión. Y si hay democratización, entonces eso va en desmedro de la calidad. Nosotros creemos fundamentalmente que esto no es cierto, voy a hablar de eso ahora, y que podemos articular políticas públicas que son de democratización del acceso, por ejemplo, a la universidad, y eso es uno de los grandes logros, sin duda, de los últimos años en el Ecuador, a la par que tenemos políticas públicas muy agresivas para mejorar la calidad y alcanzar la excelencia en el sistema educativo. Evidentemente, un servicio público podrá ser muy incluyente, podrá incluir a todo el mundo, pero si no es de calidad, es pura demagogia, es un saludo a la bandera y es frecuentemente una herramienta de politiquería. Un servicio público tiene que ser incluyente y tiene que ser de calidad. Y el tercer pilar de nuestra reforma se llama pertinencia, ¿no? Eso es muy importante. Necesitamos universidades que oferten, que sean pertinentes para el desarrollo nacional. Esto es un tema delicado porque evidentemente las universidades tienen y deben tener autonomía, pero debe ser una autonomía responsable, en donde la universidad también se ve a ella misma y la comunidad académica de esa universidad se ve a ella misma como jugando un rol importante en el desarrollo del país. Y el Estado también puede dar incentivos, sin prohibir, pero puede dar incentivos para privilegiar ciertas carreras, ciertas áreas, ciertas investigaciones, etc. Entonces, estas tres cosas
democratización, calidad y pertinencia han sido siempre los tres ejes de la reforma educativa ecuatoriana. Aquí un tema muy importante que también nace la Constitución y nos estamos metiendo en el primero de estos tres pilares, que es el tema de la democratización del acceso, es el artículo 356 de la Constitución de la República. La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. Hay un buen debate, algunos defendían la gratuidad hasta el cuarto nivel, otros más bien un arancelamiento proporcional, en fin, pero la Constitución garantiza ese derecho evidentemente en las universidades públicas, y vamos a ver que los resultados son muy alentadores. Aquí hay que señalar que también ha sido una gratuidad, yo diría, responsable. Hay algunos países que están atrapados en una gratuidad sin ningún tipo de condicionamiento. Algunos países europeos y latinoamericanos, en donde la gratuidad es un derecho adquirido y no se la puede topar, y hay estudiantes que están ahí 20 años estudiando en la universidad y que todavía gozan de la gratuidad. Nosotros claramente no queríamos caer en eso. Es una gratuidad condicionada, se empieza a cobrar ya según la repitencia del estudiante, y la gratuidad es claramente condicionada en el éxito académico de los sujetos. Insisto, no aplica al cuarto nivel. Acá hay un debate, pero esencialmente sabemos que la movilidad social y la gran democratización se da más en el tercer nivel que en el cuarto nivel. De todas formas, hay algún tipo de regulación de los aranceles en el cuarto nivel para también evitar abusos. El resultado de estas políticas es que lo estamos viendo ahora, ¿no? Que es realmente son resultados muy interesantes. Todavía no tenemos los datos del año 2013, pero probablemente haya un incremento todavía mayor. Poblaciones históricamente excluidas de la universidad, como por ejemplo los indígenas, los afroecuatorianos, el quintil 1 y el quintil 2, es decir, el 20% más pobre de la población y el siguiente 20% más pobre de la población, han incrementado significativamente su acceso a la universidad. Y esto en gran parte es consecuencia de la gratuidad de la educación superior. Un factor muy importante para este incremento, por ejemplo, en el caso del quintil 1, el quintil más pobre, del 7% de los jóvenes entre 18 y 24 años yendo a la universidad, al 18,8% de los jóvenes, todavía no es el promedio nacional, que está alrededor del 35%, pero vemos claramente un incremento muy significativo. Bueno, un factor muy importante es el nuevo Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Lo veíamos, no está en la lámina anterior, pero la Constitución también establece en ese mismo artículo que debe haber un sistema de admisión y nivelación. Esto es importante porque se ha hablado muchas cosas sobre el sistema de nivelación y admisión, muchas veces con poco conocimiento de causa y con poca seriedad. La mayoría de los países serios que tienen sistemas universitarios serios tienen un sistema de admisión. Les recuerdo que acá en el Ecuador, antes de tener un sistema de admisión a la universidad pública, era bastante caótico. Había hasta universidades que tenían una lotería, literalmente, ¿no? Para ver quién accedía a la universidad pública más grande del país. Tenía una lotería para acceder a la universidad, y otros tenían pues simplemente colas, y bueno, los cupos se acababan allí donde se acababan en la cola. Obviamente eso se prestaba a mucha corrupción, a mucho amiguismo, mucho compadrazgo, prácticas que claramente queremos erradicar. Entonces el sistema de admisión es un sistema mucho más institucionalizado, que además es absolutamente meritocrático, pero a su vez, porque también en un contexto como Ecuador lo meritocrático puede ser peligroso, se basa en un examen de aptitudes. Eso no es un tema menor. Queremos llegar en algún momento a tener un bachillerato unificado en donde podamos tener un examen de conocimiento curricular, ¿no? Que todos los estudiantes a nivel nacional tomen un examen de conocimiento y en base a ese examen de conocimiento apliquen a la universidad. El problema es que tenemos todavía un sistema de educación general, básica, de bachillerato tan precario y tan heterogéneo, con tantas diferencias entre algunas escuelitas rurales realmente precarias y otras escuelas de las grandes urbes para las élites,
que sabemos que si hacemos un examen de conocimiento curricular vamos a excluir a los pobres de la universidad. Es inevitable que eso suceda. Entonces lo que quisimos hacer es un examen de aptitudes. Ahí no les voy a aburrir demasiado tecnicismo, pero hay toda una literatura sobre estos temas, fundamentalmente que se basa en lo numérico, en lo espacial y en lo verbal, para darle posibilidades a, de pronto, chicos y chicas que no tuvieron la misma calidad de educación, pero que tienen grandes aptitudes para ir a la universidad. Y en las estadísticas estamos viendo que realmente no hay sesgo hacia lo urbano, hacia lo rural, y no hay sesgo, hay un sesgo muy marginal en cuanto a los quintiles, por ejemplo, el 1 y el 5. Entonces realmente nos ha significado una gran democratización del acceso. Luego hay un segundo paso, que es el segundo examen que tomamos, que se llama Exonera, que ese sí es de conocimientos curriculares, sobre todo aplicado a la carrera por la cual han optado los chicos, y los que pasan ese examen se exoneran de la nivelación y van directamente al primer semestre de la universidad. Los que no, pero que tuvieron las aptitudes, hacen una nivelación muy intensiva, por ejemplo, en las carreras científicas, en matemática, en química, en física, hasta en inglés. En Yachay, por ejemplo, estamos poniendo mucho énfasis en inglés porque sabemos que las ciencias fundamentales sin inglés en este momento es muy complicado. Entonces, esos son factores que han conllevado la democratización. Aquí una lámina que nos habla un poco de lo que está pasando. Les dije que no iba a hablar mucho de educación general porque no nos da el tiempo, pero es importante entender que estas políticas que las estamos llevando a cabo en educación superior también tienen su espejismo en políticas públicas en educación inicial, básica y bachillerato. Sería absolutamente contraproducente no tener políticas absolutamente integrales en ese sentido, y una de las grandes políticas públicas a nivel de educación general ha sido ampliar la cobertura. Para vergüenza nuestra, todavía había muchos rincones del país que no tenían acceso a servicios de educación. Acá vemos el incremento en bachillerato con un incremento muy importante. Por ejemplo, aquí vemos del 24% de los indígenas al 57%, ¿no? De asistencia, de tasa neta de asistencia a este nivel de estudio. Eso es, en 7 años, a nivel comparativo, a nivel mundial, realmente es un logro muy significativo que nos permite también democratizar el acceso a la universidad. Ok, les decía que democratización es muy lindo, pero si no está acompañado de calidad es simplemente demagogia. Es política, pero no es cambio estructural. Acá vemos en este gráfico las universidades en el Ecuador, en verde el total de universidades, en azul las universidades públicas y en rojo las universidades privadas y cofinanciadas, particulares esencialmente, y vemos desde la línea vertical un marcado crecimiento de la creación de universidades privadas. Hay, como fruto de la desregulación que la hemos padecido todos en América Latina en las últimas décadas, esta creación de universidades en cada rincón, algunas de calidad, no lo vamos a negar, ¿no? Que han sido importantes para el desarrollo del Ecuador, aunque en algunos casos excluyentes, otras realmente negocios, incluso en algunos casos, lo hemos dicho públicamente, manejados por mafias de la educación superior. Era muy importante mandar una señal contundente al sistema de educación superior de que eso no se iba a permitir más, de que la educación superior es un bien público. Es un bien público. ¿Qué significa eso? Puede ser administrado de forma privada, no hay ningún problema. La Constitución y nuestras leyes lo reconocen la universidad privada, pero es un bien público, por lo tanto, tiene que ser administrado de forma responsable y tiene que haber algún tipo de rendición de cuentas. La universidad involucra derechos de los estudiantes a recibir una educación de calidad, pero también significa los derechos de la sociedad de recibir graduados de calidad en su seno, ¿no? Nosotros, los ciudadanos, tenemos derechos, y por ejemplo el derecho de ser atendido por un médico que que conozca, digamos, su campo y que no vaya a incurrir en mala práctica médica, etcétera. Les cuento que cuando se evaluó a una universidad categoría E que ofertaba carreras de medicina,
descubrimos de que estudiantes de medicina de cuarto año no habían visto ni siquiera anatomía, ¿no? Habían hecho computación, informática, por aquí, por allá, pero todavía no veían medicina. Claramente ahí había estafa académica, y creo que el proceso que muchos de ustedes conocen, que fue un proceso largo, que empezó en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2007 y que concluyó en el 2012 con el cierre de 14 universidades, fue un proceso absolutamente serio, responsable, sin vicios ni politización, y que a la final gozó de la aprobación de la abrumadora mayoría de los ecuatorianos, que se dieron cuenta de que era muy importante dejar esa mala práctica académica atrás. Es importante tomar en cuenta que, bueno, ha habido un gran debate en el país sobre si es que hay una suerte de fetichización, un fetiche de los PhDs y todo esto. Yo creo que ahí el debate de pronto se ha desviado. Primero, los modelos de evaluación no solamente miden estos indicadores más ortodoxos, sino que son modelos que miden también temas que tienen que ver con democratización, con buena práctica en las universidades, temas, por ejemplo, como el género, ¿no? Tenemos un sistema universitario absolutamente patriarcal, ¿no? Una sola rectora en las universidades públicas, tenemos 28 universidades públicas, una sola rectora, el 70% de la planta docente es masculina, solamente el 30% femenina, y a pesar de que en las aulas hay más mujeres que hombres, y además los resultados académicos en promedio de las mujeres suele ser mejor que el de los hombres. Entonces, nosotros medimos esas cosas, cuántas mujeres en el modelo de evaluación están en cargos de directivos, en fin, tratamos realmente de cambiar cosas que no solamente indicadores ortodoxos de producción científica o de número de profesores con doctorados, pero también se mide lo otro, ¿no? Yo creo que también es importante que tengamos profesores especialistas en investigar. ¿Cómo se logra la especialización en la investigación? Pasando ese lustro bastante traumático doctoral, ¿no? Para eso fue creado, para eso fue inventado, es la carrera académica, y si es que solo tenemos profesores que son licenciados, no van a tener esa experticia metodológica y esa experiencia, no van a poder transmitir metodologías de la investigación, y vamos a tener lo que hemos tenido. Chicos que hacen 40 horas de clase de la universidad, que llegan al final de su carrera, se les dice ahora tienes que escribir una tesis, no tienen idea por dónde empezar, no saben cómo se investiga, y de acuerdo al último censo que hicimos de las tesis de grado en el Ecuador, vamos a tener el resultado inevitable, que es un 40% de tesis de grado ecuatorianas con fuertes indicios de plagio. Porque llega el momento que tengo que entregar mi tesis para graduarme, no sé qué hacer, entonces me voy al Rincón del Vago, me voy a monografías.com, me voy, etcétera, etcétera, porque no ha habido este acompañamiento en cuanto a enseñar herramientas de la investigación, y eso está vinculado a su vez a que nuestros profesores no son investigadores. La investigación se logra con el posgrado, sobre todo con el posgrado académico y con el doctorado. Entonces esas cosas también se miden, a pesar de que no es más del 6 o 7% de la nota final, entre comillas, porque no es una nota, pero del proceso de evaluación de las universidades. Y ahí hemos escuchado cosas realmente poco serias por parte de la crítica a este modelo, hasta personas que nos dicen que es un modelo eurocéntrico, occidental. Primero hay un debate sobre quién inventó el doctorado, los chinos dirían que son ellos, pero de todas formas hay muchas cosas eurocéntricas, occidentales que aceptamos a diario en nuestras vidas. Estamos a puertas del Mundial del Fútbol, que es muy eurocéntrico y a un deporte muy occidental. Los chicos que se quejan a veces toman cerveza inventado en el occidente, y todos antibióticos también inventados en el occidente. Es decir, yo creo que ahí tenemos que ser un poco más serios en cuanto a la crítica al tema de los PhDs. Teníamos un sistema universitario con el 50% de profesores sin posgrados. Cuando vayan a ver en países con los sistemas educativos que funcionan bien, ¿cuál es el porcentaje? Hay ciertas carreras que, por supuesto, no necesariamente se prestan, hay que ser flexible, pero en general sí ha sido importante empujar estos temas que, insisto, incluyen desde infraestructura, bienestar estudiantil, derechos estudiantiles, hasta los temas más ortodoxos. El tercer tema importante que hablábamos es el tema de la pertinencia. La pertinencia es fundamental porque teníamos también muchas universidades que caían en dos vicios. Las unas, las privadas, un poco basándose en el marketing, cuáles eran las carreras de moda,
y las carreras de moda eran pues en la época del neoliberalismo, que fue realmente las décadas de la intermediación y de la economía, de la especulación más que de la economía real. Bueno, hay que decirlo, y yo no tengo nada en contra de esas carreras, pero ha habido demasiada oferta, mucho basado en la cultura del MBA y de las ingenierías comerciales y de administración de empresas. Eso está bien, es muy importante, necesitamos un espíritu emprendedor en el Ecuador, nadie está en contra de estas carreras, pero tuvimos en las universidades categoría E hasta un 70% de oferta comercial, un 70% de oferta que cubría 43.000 estudiantes. Entonces, pues, porque eran carreras muy de moda, y eso responde, insisto, a un contexto histórico, y muy pocas carreras vinculadas a la producción. Cero ingenierías, ¿no? En estas carreras realmente, en estas universidades que crecieron. Quizás la única ingeniería es la ingeniería comercial, que hay un debate si es que es una ingeniería o no ingeniería, en el que no me voy a meter. Si es que hay números, puede ser que sea una ingeniería. Entonces, el tema de la pertinencia también ha sido muy importante. Aquí ustedes ven un gráfico de las becas, que ha sido uno de los grandes programas emblemáticos del gobierno de la Revolución Ciudadana, y tiene mucho que ver también con este talento humano del que padecemos. Si es que tenemos una universidad con el 50% de licenciados, algunos de los cuales ya tienen una edad avanzada, de hecho el promedio de edad de la universidad pública en el Ecuador es 57 años, es mucho más avanzado que muchos otros sistemas universitarios del mundo. Bueno, este cambio generacional que no se hizo lo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo estamos vislumbrando? Pues a través de una serie de herramientas, por supuesto, también a través de estas becas en el extranjero. Hasta el año 2013, 6.698 becas. Sabemos que ya a la fecha vamos por más de 8.000 becas, lo que ubica claramente el Ecuador como el país de América Latina con el mayor presupuesto per cápita, per PIB, lo que ustedes quieran en cuanto a becas. No se compara con Brasil en números absolutos, pero en números relativos en relación a la población y al PIB, claramente tenemos el programa de becas más ambicioso. Y esas becas también en áreas específicas. Yo soy cientista social, yo vengo de la historia y luego de las relaciones internacionales, pero claramente tenemos grandes necesidades en otras disciplinas. Hay un cupo para ciencias sociales, contrariamente a lo que se dice, pero es por ahí el 15%, no más. La gran mayoría de las carreras que se están financiando a través de estas becas son en las carreras que hemos identificado que son necesarias para nuestro desarrollo, el cambio de la matriz productiva y las diferentes áreas privilegiadas por este gobierno. Estos son incentivos también, insisto, para que tengamos una academia más pertinente, entre comillas, para el desarrollo nacional, pero también para el recambio generacional. Eso es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de talento humano, hablamos también del recambio generacional en nuestras universidades. No queremos solo jóvenes. De hecho, mis mejores profesores siempre fueron personas con gran experiencia, pero hay que conjugar las dos cosas, formación académica con experiencia. Y eso se logra a través de una carrera académica, un escalafón riguroso, mejores sueldos. No voy a entrar en detalles, pero Ecuador en este momento tiene los sueldos más competitivos de la región América del Sur en nuestras universidades. Todo esto para crear los círculos virtuosos para, evidentemente, la repatriación de estos jóvenes que han firmado además contratos bastante draconianos, ¿no? Tienen que regresar y estar el doble del tiempo de las becas en el Ecuador. Sector público, privado, universitario, no universitario, no hay ningún problema, pero en el Ecuador. Y ustedes conocen también estas 4 nuevas universidades. No solamente hemos cerrado universidades, sino que estamos creando 4 nuevas universidades emblemáticas que son universidades pertinentes para los fines de desarrollo que nos hemos planteado. Yo creo que la UNAEC acá juega un rol fundamental y un rol transversal. Es la nueva universidad pedagógica con la cual vamos a formar los profesores que también necesitamos. Para mí el gran problema de la educación inicial, básica y bachillerato tiene que ver con los profesores. Teníamos problemas de cobertura, lo estamos solucionando poco a poco a través de un presupuesto muy ambicioso, ya lo decía, para construir escuela, para las escuelas del milenio, para restaurar escuelitas que se caían, los campamentos en barrios que nunca habían tenido escuelas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil.
Es decir, todas estas cosas lo estamos haciendo, pero a la final el ampliar cobertura puede significar democratización, pero no necesariamente democratización con calidad, que es lo que les estoy proponiendo en esta charla. Para tener calidad necesitamos una serie de ítems, una serie de condiciones necesarias. Una de estas condiciones más importantes es tener profesores de mejor calidad y que la profesión docente no sea la última de una larga lista de opciones. Y realmente en el Ecuador y en América Latina en general ha sido la última opción de una larga lista de opciones profesionales, aunque sea profesor no más, el dicho ecuatoriano, con un salario que cuando llegamos al gobierno era alrededor de $250 al inicio de la carrera, en este momento es 850, todavía insuficiente, y queremos en el futuro poder seguir dándole prestigio a la carrera también a través del reconocimiento salarial, pero no exclusivamente a través del tema salarial, también está el tema académico. Y la mayoría de nuestros profesores se graduaban a nivel nacional, las estadísticas lo demuestran, había una correlación directa entre la mala calidad de la universidad y el número de carreras en docencia, o en las grandes facultades de filosofía de algunas universidades públicas, o en las extensiones que también se cerraron, aquellas extensiones que tenían las universidades públicas en muchos rincones del país, que realmente funcionaban en condiciones paupérrimas, ¿no? O en las universidades categoría E. Entonces no había una correlación entre la mala calidad de la educación superior y la oferta de la carrera, por ejemplo, en ciencias de la educación, que es el nombre más común de la carrera. Como respuesta a eso, por supuesto que hay que trabajar en las carreras de educación en el sistema universitario, hay que evaluarlas, hay que acreditarlas, hay que presionar para que sean de mejor calidad, pero también decidimos crear una nueva universidad, la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, con sede en Azogues, que busca ser realmente un poco la universidad que no va a poder graduar a todos los profesores que necesita el sistema, quizás sí un porcentaje importante, y que va a poder un poco alar al resto del sistema para arriba y un poco ser un referente nacional para elevar el nivel de nuestros docentes. Y además también salir un poco del sistema normalista que hemos heredado de una excesiva obsesión por la pedagogización. Aquí hay un debate muy fuerte, me estoy metiendo en un tema bastante complejo, pero no hemos tenido profesores especializados, eso es muy importante. Eso quiere decir que hemos tenido profesores generalistas en todo nivel de nuestro sistema educativo. El profesor de biología a nivel de bachillerato es un profesor que ha básicamente estudiado docencia, ciencias de la educación, y que ya en el último semestre hizo 3 meses de biología, ¿no? Cuando claramente en muchos sistemas educativos a nivel mundial, estos pedagogos todólogos están bien en educación básica, pero ya a niveles más avanzados de secundaria se necesita muchas veces licenciados en matemática, biología, que luego son pedagogizados a nivel de posgrado para poder enseñar su disciplina, pero una disciplina que dominan bien. Entonces, esos son un tipo de debates que estamos teniendo en la UNAE. La Universidad de las Artes, fundamental. La creatividad es desde la niñez. Incluso si nos apuntamos a ser una potencia en ciencia y tecnología, sabemos que los grandes innovadores, hay muchos estudios sobre eso, fueron chicos y chicas que tuvieron estimulación temprana también a través de la creación artística, y esta creatividad también tiene que ser en los profesores. Esa Universidad de las Artes tiene que formar también los profesores, y las industrias culturales también juegan un rol muy importante. Lo estamos viendo con el auge de la industria cinematográfica en el Ecuador. Sabemos que en muchos países las industrias culturales juegan un rol importante, incluso a nivel productivo, a nivel económico. Estados Unidos, ¿no? El 12% del PIB de Estados Unidos son industrias culturales, una porción importante de eso es Hollywood. Bueno, a través de eso, evidentemente, hasta hegemonía política ejercen, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes para la identidad, para el buen vivir, que no es solamente un tema económico, sino que es un tema mucho más complejo, rico, para tener una ciudadanía crítica, para profundizar nuestra democracia, para tener niños estimulados, es decir, para tantas cosas que son fundamentales en nuestra sociedad necesitamos una universidad que pueda acompañar al mundo de las artes plásticas, las artes visuales, las artes escénicas, cinematográficas, literarias, etc. Entonces ese es el gran
sueño que estamos plasmando en este momento en Guayaquil, además en un lugar muy emblemático del centro de Guayaquil, en edificios patrimoniales. ICAM, la Universidad Regional Amazónica, que es la apuesta al bioconocimiento. Todavía hay gente que se ríe con el tema del bioconocimiento, todavía hay, oigo comentarios de qué es esto, de esta cosa abstracta, el bioconocimiento. Bueno, yo acabo de llegar de Estados Unidos, de Yale y de Harvard, estuve con el presidente de la República y vimos ahí tantos recursos amazónicos siendo utilizados sin número de maneras en temas de biotecnología, todo el tema farmacéutico. Acaban de, bueno, hemos ido históricamente, en los últimos, sobre todo en los últimos 15 años, 20 años, ¿no? Empezó con la sangre guaurani, las muestras de sangre de los guauranis, pero hemos sido víctimas realmente de biopiratería en los últimos años y no hemos hecho nada al respecto. Tenemos una ranita cuyo veneno, una rana amazónica de esas venenosas, cuyo veneno, la epibatidina, acaba de ser patentada en Estados Unidos como un analgésico, ¿no? Y probablemente dentro de poco nos estarán exportando ese analgésico del Ecuador que es producido por nuestras propias ranas. Realmente, si nos ponemos a soñar de forma pragmática, hay que ser utópico de forma pragmática, yo llamo eso el realismo prospectivo, ¿no? La gente a veces cree que es pura ideología, es pragmatismo histórico. El gran recurso, uno de los grandes recursos del siglo XXI, y esto va acompañado del debate de la propiedad intelectual, es la biodiversidad. No por nada la región amazónica, y ese sí es mi tema porque yo estudié Relaciones Internacionales y Geopolítica, no por nada la región amazónica está siendo la más estudiada a nivel geopolítico mundial, todos los white papers, los blue papers, los estudios hasta del Pentágono en temas de la gran riqueza que tenemos nosotros en recursos hídricos y en recursos biogenéticos que no los estamos aprovechando. Entonces, ICAM es una respuesta soberana, pero globalizada también, y aquí también tenemos que aprender a conjugar las dos cosas, a este reto histórico que enfrentamos si es que queremos dejar solamente de utilizar a nuestra Amazonía como una fuente de recursos naturales del subsuelo, ¿no? El día que los recursos biogenéticos de la selva sean más valiosos que los recursos petroleros o mineros del subsuelo, habremos ganado la pelea de la conservación de nuestros bosques amazónicos. Entonces, ICAM, en partnership justo ahora con una compañera del MIT aquí, en partnership con algunos colegas del MIT y de otras universidades, tenemos un grupo de 12 académicos del MIT que nos están asesorando en ICAM, busca hacer justamente eso, ¿no? La universidad del bioconocimiento. Y finalmente YACHAI, que es uno de las instituciones presentes acá en seminario, un poco este sueño de crear la primera ciudad planificada del Ecuador y un clúster del conocimiento. Algunos hablan de Silicon Valley del Ecuador, yo trato siempre de tomar distancia de eso porque creo que el modelo ecuatoriano tiene sus particularidades y tiene que ser muy propio, muy endógeno, muy diferente a lo que otros países han hecho, y eso porque tenemos grandes carencias de talento humano, ¿no? Muchas veces miramos el modelo israelí, que es un modelo muy interesante. Miramos el modelo de los grandes parques científicos, por ejemplo, del Medio Oriente, del Mediterráneo, Sofía Antipolis, de Estados Unidos, y queremos copiar uno u otro modelo, dando los mismos incentivos. No vamos a lograr que Ecuador, que tiene una gran precariedad en cuanto a su talento humano, haga una réplica del Silicon Valley o del modelo israelita, si es que no pensamos muy bien cuál es el momento histórico en el que nos encontramos, cuáles son nuestras grandes necesidades y la importancia también de traer al Ecuador instituciones que van a traer inversión, que van a traer talento humano. El dicho nuestro, ¿no? Talento humano atrae a talento humano. Yo sé que en el mundo empresarial se usa mucho capital atrae a capital, pues nosotros también creemos que talento humano atrae a talento humano, por lo que YACHAI, su partnership con Caltech, con otras universidades de Estados Unidos y del mundo, busca justamente eso, atreverse a hacer ciencia y atreverse a generar conocimiento, a cambiar nuestra matriz productiva.
tema que a veces dejamos de lado, que es fundamental, que me parece quizás uno de los más importantes de los próximos años. Creo que hemos hecho mucho en educación superior, y creo que en educación superior ya la suerte está echada de alguna manera. Ya el Estado intervino de forma bastante radical, como por ejemplo con el cierre de las universidades, ha dado incentivos, pero ya la pelota de nieve tiene que crecer solita. Los círculos virtuosos ya de la generación de conocimiento, que es una cosa que depende de la creatividad de las personas y de la autonomía de las instituciones. Bueno, poco a poco el Estado ya ha puesto las condiciones, pero son los agentes económicos los que tienen que seguir de aquí para adelante. Entonces yo creo que en educación superior va a ser bien difícil revertir lo iniciado. Ya hay una cultura de lo académico que no había en Ecuador hace pocos años. Yo visito todas las universidades del sistema, insisto, no solamente 3 o 4 de Quito, voy a todas y siento que realmente la gente se está empoderando del tema. El reto creo que está en el siguiente nivel, la educación técnica y tecnológica, que lo sabemos, es un pilar fundamental del cambio productivo y del incremento de productividad. Uno de los grandes problemas del Ecuador, ustedes lo saben mejor que nadie, son los problemas de productividad que tenemos. Productividad vinculada a una serie de inputs en los que no voy a entrar en demasiado detalle, pero uno de estos inputs, una de estas variables es el factor talento humano. No tenemos buenos técnicos y tecnólogos, ¿no? Y esto es fundamental en el sector primario también, y con mucho mayor razón si es que vamos hacia algún tipo de industrialización o hacia una industria de servicios, necesitamos talento humano. Uno de los modelos exitosos que todo el mundo ha estudiado, los que nos metemos en estos temas de técnicos y tecnológicos, es el modelo alemán, ¿ya? Hay otros modelos, en Europa se ha preocupado más que las Américas, incluyendo Estados Unidos, del tema técnico y tecnológico. Bélgica tiene su modelo, los países escandinavos tienen su modelo, Austria, en fin, Francia. Los españoles que trataron en su debido momento de copiar el modelo alemán con éxito, que habría que matizar, pero el modelo alemán es realmente el modelo dual alemán, es realmente el modelo famoso que le permite a esta Alemania posguerra, sobre todo desde el 48 en adelante, un poco volver a su industrialización, a las grandes empresas públicas alemanas, dotarle de skilled labor, de talento humano altamente capacitado, trabajadores altamente capacitados, pero no exclusivamente en economías de escala, sino también a nivel artesanal, a nivel de pymes, a nivel de diferentes escalas empresariales. Realmente el modelo dual es increíble pensarlo, ¿no? Nosotros tenemos en el Ecuador solamente el 9% de la población estudiantil matriculada en los institutos técnicos y tecnológicos y el 91% matriculada en las universidades, algunas mejores que otras. En Alemania el 60% de la población estudiantil está en los institutos técnicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, claramente nosotros, bueno, incluso en nuestro plan de desarrollo, el plan del buen vivir, está planteado crecer esta población de los institutos en un inicio hasta el 25% y así con diferentes metas, pero de nuevo, con calidad, porque si es que los chicos se van a muchos de los institutos actualmente existentes, realmente no vamos a ir a ningún lado. Uno de los programas muy importantes del Ecuador es la creación de 40 institutos, vamos a empezar con 15, porque no queremos crear elefantes blancos y ver que hay problemas de demanda. Además de eso, tiene mucho que ver con el cambio cultural, de que la gente realmente aspire a ir a los institutos, que vean que es una opción de vida viable, que los padres de familia también se entusiasmen por esa opción, y eso significa probablemente empezar por unos pocos estratégicamente ubicados en ciertos territorios y en ciertos nichos productivos, que es importante señalarlo, para que estos con una infraestructura muy moderna, muy bonita y con el éxito que puedan tener, luego sirvan como ejemplos para que se reproduzca este anhelo incluso ciudadano por estudiar ahí. Entonces, ustedes conocen, bueno, el modelo dual, fundamentalmente es el instituto por un lado y el mundo de lo laboral por el otro, dependiendo del modelo, pero generalmente mitad-mitad, ¿no? El estudiante la mitad en el ámbito de lo teórico y en la otra mitad de su tiempo en el ámbito de lo práctico. Eso significa un vínculo muy fuerte con el sector productivo y no se puede lograr esto sin un trabajo mancomunado con el sector productivo. Yo me estoy reuniendo mucho con empresarios, sobre todo en los sectores priorizados, en donde vamos a empezar con los institutos, porque si no hay un pacto social y productivo alrededor de la modalidad dual, no va a funcionar, claramente no va a funcionar. Yo creo que la mayoría de los empresarios se están dando cuenta que les conviene
que ellos mismos identifican problemas de talento humano, problemas de falta de nivel de sus trabajadores, y vamos, yo creo que en el transcurso del año 2014 y 2015 van a ser los 2 años fuertes de asentar esta educación técnica y tecnológica. Bueno, ya terminando, porque creo que se me acaba el tiempo, esto significa voluntad política, ¿no? Estas cosas, ustedes saben que los gobiernos que no siempre invierten en educación porque los cambios a menudo son generacionales. Entonces el retorno no es inmediato, el retorno político no se ve para la siguiente elección. Bueno, arreglar una escuela sí puede significar unos votos, pero realmente meterse en temas educativos, cualitativos, es una apuesta bastante responsable, porque los politiqueros no le apuestan a eso, ¿no? Así que muchas veces los frutos no los vamos a vivir hoy, sino que son hasta generacionales. Entonces yo sí creo que hay que reconocer el importante, la apuesta ecuatoriana a esto. Lo vemos en cifras aquí. El 2% del PIB ecuatoriano en educación superior es mucho mayor al promedio de América Latina, 0,8%, y hasta mayor del promedio de los países de la OECD, con el 1,7%. Es decir, estamos dedicando cuantiosos recursos a educación superior. Somos uno de los países que más dedica recursos a la educación superior. Estamos buscando a nivel mundial a ver si hay un país que le dedica igual. Por ahí creo que estamos empatados con Dinamarca. Entonces realmente es una apuesta histórica, responsable, que hay que reconocer y que es muy importante. Eso incluye cosas que son por ley, no necesariamente en donde el gobierno directamente asignó dinero. Por ejemplo, el FOPEDEUPO, que es la forma como se financian las universidades públicas, que es un porcentaje, el 10 y el 11%, de la renta, de los impuestos, del impuesto sobre la renta y del IVA. Entonces, con esta mejora histórica en la recaudación de los impuestos en el Ecuador a través del SRI, esto también ha significado una mejora significativa de los recursos de la universidad pública. Pero eso es solamente la mitad más o menos de los recursos que se le dedican a la universidad. La otra mitad también está incluido el tema de las becas y inversiones adicionales por parte del Estado en laboratorios, en infraestructura, en programas de investigación, en fin, que las universidades también presentan al gobierno y que en mi caso nuestro ministerio evaluamos y aprobamos o rechazamos o pedimos cambios, etcétera. Entonces son recursos muy importantes. Y para terminar, quisiera hablar de otro gran reto que enfrentamos en este momento. Hay mucho debate sobre los modelos de innovación. No he querido hablar demasiado de esto ahora porque, insisto, creo que es difícil hablar de ciencia, de tecnología, de innovación, si es que no tenemos una masa crítica que pueda dedicarse a la generación de conocimiento. Es decir, primero pasa forzosamente por políticas públicas de fomento del talento humano. Claro, hay todos estos debates, sí, el rol del Estado, el rol del mercado, el rol del riesgo, ¿no?, del capital del riesgo, con los startups, con los spin-offs, etcétera, etcétera. Todo este debate que se está dando a nivel mundial, que me parece muy importante, pero muchas veces nosotros todavía estamos como en una situación muy incipiente como para poder encarar ese debate de forma absolutamente de la misma manera que lo hacen otros países que sí tienen décadas de formación de talento humano y que tienen universidades generadoras de conocimiento de gran calidad. Entonces, por eso no me he centrado sobre esto, pero evidentemente ya estamos pensando desde ya lo que significa nuestro modelo de generación de ciencia y tecnología. Y en este proceso juega un rol fundamental el debate sobre propiedad intelectual. Y aquí yo creo que tenemos que encarar este debate de forma muy seria, muy responsable en los próximos meses y en los próximos años, porque hay una tendencia a un poco pervertir esto como un debate entre una visión más socialista, una visión más capitalista de la sociedad, y creo que trasciende eso. Creo que el conocimiento, cuando es sobrepatentado y sobreprivatizado desde un momento temprano, ¿no?, impide su circulación. Evidentemente es una barrera de acceso. La patente
La privatización del conocimiento es una barrera de acceso, que puede significar lucro. Pero en un momento con bajos niveles de innovación, y el Ecuador todavía se encuentra en un momento histórico con bajos niveles de innovación, es muy complicado tener un marco normativo que sea de ultra privatización y de sobrepatentamiento. Es ineficiente social y económicamente. Los países asiáticos lo demostraron, se demoraron 30, 40 años en alcanzar el desarrollo. No me gusta mucho usar esa expresión, alcanzar el desarrollo, porque no significa mucho, pero digamos en tener niveles de crecimiento y de desarrollo económico, entendido en términos ortodoxos, envidiables. Se demoraron 30 y 40 años, pero lo hicieron al inicio tratando el conocimiento como un bien público para propender su circulación, ¿no? Mientras más circulaba, más había la capacidad de innovar. Mientras menos circula, más difícil es poder construir sobre la innovación de otros, sobre la creatividad colectiva. Entonces eso es muy importante. Ecuador no puede irse en contra de la normativa internacional en temas de propiedad intelectual. Lo tenemos clarísimo. No vamos a ser irresponsables, somos signatarios de la OMC y somos demasiado pequeños, demasiado vulnerables y demasiado dolarizados para poder ser rebeldes de uno de los temas absolutamente más tabúes y en donde se expresa mayor intransigencia por parte de la gobernanza internacional. El tema de propiedad intelectual se volvió un tema durísimo de la gobernanza internacional, ¿no? Y de las hegemonías imperantes. Entonces nosotros no podemos ser del todo rebeldes, pero podemos buscar los intersticios, las zonas grises de la normativa internacional en cuanto a propiedad intelectual y no ser fundamentalistas de la privatización del conocimiento, que es lo que hemos sido a través de nuestra ley de propiedad intelectual que data del año 1998. La ley actual del Ecuador de propiedad intelectual es mucho más privatizadora y mucho más draconiana y mucho más neoliberal que lo que nos pide, por ejemplo, los ADPIC de la OMC, ¿no? Nosotros tenemos una ley ADPIC+++. Entonces hemos sido, discúlpenme la expresión, más papistas que el Papa. Hemos sido excelentes alumnos cuando ni siquiera las grandes potencias nos exigían tanto sometimiento. Entonces yo creo que tenemos que pensar en los 2 próximos años una nueva ley de propiedad intelectual, que lo vamos a llamar un Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, en donde tengamos claros incentivos para la innovación, para la producción científica, para la transferencia y desagregación tecnológica, para el sector productivo, qué significa en cuanto al rol del Estado, qué significa en cuanto al rol de los privados, de las universidades, qué tipo de patentes para quién, para instituciones o para individuos, qué rol juega el individuo ahí. Nosotros pensamos que la propiedad intelectual también debe ser para el productor del conocimiento y no solamente para el dueño del capital del conocimiento. Son temas importantes, ¿no? Es decir, que el propio científico pueda lucrar y no solamente el capital financiero que financia el científico. Estos son debates que quisiera dejar sobre la mesa porque realmente son los que vamos a encarar como país en los próximos meses. Quiero dejarlo aquí, quiero agradecerle a todos ustedes por haber estado presentes y espero que eso les dé algunos insumos sobre cómo nosotros vislumbramos los grandes cambios en el sector del conocimiento. Muchísimas gracias. Ecuador, construyendo la sociedad del conocimiento.